Toda mi familia se rió cuando entré sola a la boda de mi hermana. Pobrecita, siempre sola, susurró. Pero entonces, un hombre elegante entró y dijo en voz alta, perdón por la tardanza, mi amor. El silencio fue total. El aire dentro de la hacienda era denso, una mezcla cuidadosamente orquestada de nardos caros, cera de abeja de las velas que parpadeaban por todas partes, y esa autocomplacencia palpable de la gente adinerada en una celebración. Un cuarteto de cuerdas tocaba suavemente en un rincón, pero para mí, el sonido dominante era el murmullo colectivo de cientos de conversaciones, un zumbido constante salpicado por el tintineo agudo de las copas de champán. Se sentía menos como una fiesta y más como el zumbido de una colmena a la que yo era alérgica. Me había tomado un mes entero de búsqueda nocturna en sitios web y visitas furtivas a boutiques, para encontrar este vestido. Era mi armadura. Seda pura, de un profundo y lustroso verde esmeralda. No tenía lentejuelas, ni encajes, ni aberturas dramáticas. Su poder residía en su simplicidad, el corte impecable que delineaba mi figura sin revelarla, la forma en que la tela se movía conmigo, como agua líquida. Era un vestido que no gritaba, sino que afirmaba. Afirmaba mi presencia. Sin embargo, en el instante en que crucé el umbral de piedra y entré en el salón bañado en luz dorada, sentí como esa armadura se convertía en papel de seda. Cada mirada, incluso las que solo duraban una fracción de segundo antes de desviarse, se sentía como un pequeño peso físico, sumándose hasta convertirse en una carga que me encorvaba los hombros. Mi familia, por supuesto, era el sol en torno al cual giraba este universo. Estaban en la mesa de honor, la número 1, posicionada estratégicamente al borde de la pista de baile, justo debajo del candelabro de cristal más opulento. Reían. Era una risa fácil, despreocupada, el tipo de risa que solo tienen las personas que nunca han dudado de su lugar en el mundo. Mi hermana, Gemma, la novia, parecía una aparición. Su vestido era una explosión de tul y cristales Swarovski, una creación que, yo lo sabía, había costado el equivalente a mi pago inicial de la hipoteca. Me vio. Su sonrisa radiante se congeló por un nanosegundo. Fue un microgesto, casi imperceptible para cualquiera que no la conociera como yo. Pero en ese instante, lo vi todo, la molestia, el desdén, la ligera vergüenza de que yo hubiera venido. Luego, se inclinó hacia nuestra madre, Consuelo, y susurró algo detrás de su mano enjollada. Mi madre me miró, y su propia sonrisa se tensó en las comisuras. Entonces Gemma, decidiendo que era graciosa, subió el volumen de su voz lo suficiente para que la gente de las mesas cercanas, y yo, por supuesto, la oyéramos con claridad. Mírala. La tía solterona llegó a bendecir la fiesta. Unas risitas cómplices brotaron de su mesa. Sentí la sangre subir a mis mejillas, un calor punzante y familiar que me picaba detrás de los ojos. Me obligué a mantener la barbilla en alto, los labios apretados en una línea neutra. A mi lado, la coordinadora de la boda, una chica joven con una expresión permanentemente acosada y un auricular enredado en el pelo, revisó su portapapeles con un movimiento brusco. Señorita Idalia, ¿verdad? Bienvenida. Por aquí, por favor. Su alegría era tan falsa que resultaba casi insultante. Comenzó a guiarme a través del laberinto de mesas. Pasamos la mesa número 1. Mi padre, Arturo, estaba enfrascado en una conversación con el padre del novio. Me vio pasar, levantó su vaso de whisky en un saludo vago y se volvió de inmediato, como si yo fuera una distracción menor. Pasamos las mesas de las damas de Gemma, chicas que me miraban con una mezcla de lástima y superioridad. Pasamos las mesas de los socios comerciales, hombres mayores con trajes caros que me ofrecieron asentimientos corteses sin realmente registrar mi existencia. El camino parecía interminable. Con cada paso que dábamos hacia el fondo del salón, la luz de los candelabros se atenuaba, la música del cuarteto se desvanecía, y el aire se volvía más denso con el olor de la comida. Mi cerebro, en un acto de autopreservación desesperado, hizo lo que siempre hace cuando se siente abrumado, comenzó a analizar. La distribución de carga en estas vigas de madera es ineficiente, pensé, mirando hacia el techo alto. Podrían haber usado un alma abierta de acero para un claro de este tamaño.
Ahorrarían en material y reducirían el peso total sobre los cimientos. Es un diseño estéticamente agradable pero estructuralmente perezoso. Aquí estamos. La voz de la coordinadora me sacó de mis cálculos de ingeniería. Estábamos en el rincón más oscuro y alejado del salón. Me señaló una mesa redonda, tan apartada que parecía un pensamiento de último momento. Estaba estratégicamente ubicada junto a una gran puerta abatible de acero inoxidable. No necesité ser un genio para saber a dónde conducía, la cocina. La mesa 14. El estruendo de los chefs gritando órdenes, el choque metálico de las ollas y sartenes, y el silbido de la puerta abriéndose y cerrándose ya formaban una cacofonía constante. Los ocupantes de la mesa eran un microcosmos de los olvidados, una tía abuela de mi padre, casi sorda, que miraba al vacío con una sonrisa ausente, y dos niños, hijos de algún primo, completamente absortos en sus iPads, sus oídos sellados por audífonos de colores brillantes. Y una silla vacía. Esperándome. Los invitados sin acompañante suelen ir aquí, dijo la coordinadora, sus ojos fijos en su portapapeles, incapaz de mirarme a la cara. Da más flexibilidad. Flexibilidad. Qué eufemismo tan exquisito para el aislamiento. Asentí en silencio. Discutir habría sido inútil y solo habría atraído más atención. Tiré de la silla, una de cuyas patas cojeaba ligeramente. Me senté, alisando la seda de mi vestido sobre mis rodillas. Justo en ese momento, la puerta de la cocina se abrió de golpe, liberando una ráfaga de aire caliente y un intenso olor a ajo quemado. A lo lejos, a través de un mar de cabezas, vi a Gemma levantar su copa en un brindis, su risa resonando bajo las luces brillantes. El orden del universo había sido restaurado. La tía solterona había sido debidamente archivada en su rincón, entre los parientes seniles y el ruido de la cocina. El constante estruendo de la cocina, un clac 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 de platos apilados y un murmullo de órdenes gritadas, se convirtió en una extraña banda sonora. En lugar de irritarme, me adormeció, empujando mi mente fuera del ruidoso salón de fiestas y hacia los silenciosos y polvorientos pasillos de mi museo mental. El Museo de las Deudas Invisibles, lo llamo. Un lugar que he construido, ladrillo a ladrillo, con cada sacrificio no reconocido, cada acto de bondad tomado por sentado. Y esta noche, sentía la necesidad de hacer un recorrido completo. La pieza central de la exposición, la que ocupaba todo el vestíbulo principal, era, por supuesto, esta misma hacienda. Hace 4 años, para mi 30º cumpleaños, logré algo que me había costado años de esfuerzo. Además de mi trabajo de tiempo completo, había estado aceptando proyectos de programación freelance, trabajando hasta altas horas de la noche, sacrificando fines de semana. Finalmente, había reunido 150,000 pesos. ¿Era una fortuna para mí? Mi plan era un sueño modesto pero significativo, llevar a mis padres y a Gemma a Cancún. Sería su primer viaje en avión. Había pasado semanas investigando, encontrando el resort todo incluido perfecto con críticas estelares. Ya había pagado los depósitos no reembolsables. Imaginaba la cara de mi madre al ver por primera vez el mar Caribe, su color turquesa casi irreal. Una semana antes de la fecha del viaje, sonó el timbre de mi pequeño apartamento alquilado. Era Gemma, con el rímel corrido y el rostro hinchado por el llanto. Se derrumbó en mis brazos, sollozando una historia sobre cómo había encontrado el lugar de sus sueños para casarse, esta misma hacienda. Pero había una lista de espera de 2 años, y una pareja acababa de cancelar. Si no pagaba un depósito de 100,000 pesos, en efectivo, para el final de la semana, perdería la oportunidad para siempre. Por favor, Idalia, suplicó, sus ojos llenos de lágrimas expertamente manipuladoras. Es el sueño de mi vida. Rodrigo y yo nunca podríamos permitirnos algo así por nuestra cuenta. Gemma, el viaje, todo el dinero está comprometido, le dije, mi corazón hundiéndose. Fue entonces cuando su arma secreta entró en acción. Marcó el número de mi madre y puso el teléfono en altavoz. Tú puedes ir a Cancún cuando quieras. La voz de mi madre sonó, estridente y sin lugar a discusión. Tu hermana solo se casa una vez. Tienes que ser comprensiva.
sacrifícate un poco por la familia. Esa palabra. Sacrifícate. Era el mantra con el que me habían criado. Hice lo que siempre hacía. Me sacrifiqué. Cancelé el viaje, perdiendo miles de pesos en depósitos. Fui al banco, retiré 100,000 pesos y se los di a Gema. La vi chillar de alegría, abrazarme con fuerza y prometer que me lo devolvería, en cuanto pudiera. 4 años después, estaba sentada en la boda que mi sacrificio había hecho posible, y esa deuda, como mi presencia en la mesa de honor, se había vuelto convenientemente invisible. Respiré hondo y seguí caminando por los pasillos de mi museo. Llegué a la siguiente exhibición. La exhibición número 2, la llamada de papá. Esto era más reciente, apenas el mes pasado. La empresa de importación de mi padre, Importaciones Arturo del Valle, era su orgullo y alegría, pero yo, con mi conocimiento de los mercados globales y la logística moderna, sabía que era un dinosaurio que se negaba a admitir que el meteorito ya había caído. Me llamó una noche, su voz falsamente jovial. Hija. ¿Cómo está la genio de las computadoras? Bien, papá. ¿Qué pasa? Fui directa. Nada, solo saludando. Oye, Idalia, su tono cambió, volviéndose conspirador. La cosa ha estado un poco apretada, ya sabes cómo es esto. Los clientes no pagan a tiempo. Me preguntaba si podrías prestarme unos 50,000 pesos. Solo para cubrir la nómina. Te los devuelvo en la quincena. Sabía que préstamo era un eufemismo para regalo. Sabía que la quincena nunca llegaría. Pero también sabía que si no lo hacía, varias familias no cobrarían su sueldo. Y él sabía que yo sabía eso. Era un chantaje emocional silencioso, perfeccionado a lo largo de los años. Le transferí el dinero sin decir una palabra más. La última exhibición del recorrido de hoy, mi apartamento. El día que firmé la hipoteca de mi primer apartamento en la Roma Norte fue uno de los días más orgullosos de mi vida. Era mío. Cada metro cuadrado pagado con mis noches de insomnio y mis fines de semana de trabajo. Mi madre vino a darle el visto bueno. Paseó por las habitaciones vacías, su bolso de diseñador colgado de su brazo. Bueno, dijo finalmente, con un suspiro que sonaba extrañamente a decepción. Está bonito. Y al menos es lo suficientemente silencioso, ya sabes, para una sola persona. Ahí estaba. Mi mayor logro profesional, torcido y presentado como un símbolo de mi fracaso personal. No era un hogar, era un refugio para una solterona. La puerta de la cocina se abrió de nuevo, esta vez con un estruendo particularmente fuerte. Me di cuenta de la verdad. Yo no era una hija para ellos. Era una póliza de seguro. Una red de seguridad financiera. Una entidad abstracta que existía para resolver problemas y financiar sueños que no eran los míos. Y mientras esa póliza siguiera pagando, ellos estaban más que contentos de mantenerla guardada en un archivo, en un rincón oscuro, junto a la cocina. La música se atenuó una vez más, y mi padre se dirigió con paso inseguro hacia el pequeño escenario. Golpeó el micrófono, un sonido hueco que resonó en el salón. ¿Bueno? Sí. Jaja. Río, una risa nerviosa que no llegó a sus ojos. Quiero brindar por mi niñita, mi Gema. Se aclaró la garganta, sacando una tarjeta del bolsillo de su saco. Claramente, mi madre le había escrito el discurso. Siempre supe que estaba destinada a brillar. Y mírala ahora, casándose con un hombre maravilloso, de una familia maravillosa. En nuestra familia, continuó, su voz adquiriendo un tono pomposo y ensayado, creemos en la tradición. Creemos en construir algo real, algo tangible. Un legado. En ese momento, levantó la vista de la tarjeta y sus ojos se encontraron con los míos. Fue solo por un segundo, pero fue suficiente. No solo sentarse frente a una pantalla y jugar con numeritos. Creemos en la familia, en las raíces. Y hoy, Gema y Rodrigo están plantando nuevas raíces. Por ellos.
Un aplauso educado recorrió el salón. Jugar con numeritos. Así describía mi carrera. Así de simple. El complejo mundo de la arquitectura de software, la lógica de los sistemas de transacciones globales, reducido a un juego de niños. La ironía era tan espesa que casi podía saborearla. Sus raíces y su legado se estaban marchitando, y solo se mantenían a flote gracias a los frutos de mis numeritos. Justo cuando el aplauso comenzaba a apagarse, sentí una vibración distintiva en mi bolso. No era una llamada ni un mensaje de texto. Era una alerta de PagerDuty. Una serie de vibraciones cortas y agudas, un código Morse digital que significaba una sola cosa: catástrofe. Miré a mi alrededor. La atención de todos estaba en los novios. Discretamente, saqué mi teléfono. La pantalla brillaba con un rojo agresivo. Critical failure, payment gateway, Zurich node. Cascading errors detected. Mi corazón dio un vuelco. El nodo de Zurich. Era el corazón de nuestra red europea. Una falla en cascada significaba que el sistema no solo estaba caído, sino que se estaba destruyendo a sí mismo, un componente fallido derribando al siguiente en una reacción en cadena digital. Cada segundo de inactividad representaba cientos de miles de francos suizos en transacciones fallidas. Tenía que actuar. Y tenía que hacerlo ahora. Con un movimiento que había practicado mentalmente en situaciones similares, fingí que se me caía el tenedor. Me disculpé con la tía abuela, que no me oyó, y me deslicé debajo de la mesa. En la oscuridad almidonada, bajo el mantel, creé mi centro de mando. Mi bolso no era solo un bolso, era una estación de trabajo móvil. Saqué un pequeño teclado plegable y lo sincronicé con mi teléfono por Bluetooth. Apoyada contra la pata de la mesa, con el sonido de la fiesta amortiguado sobre mí, entré en mi dominio. SSH, y Dalia-key, pembrut@gatewayzrh01 tal, f//bar/log/syslog. Mis dedos volaron sobre las diminutas teclas. El mundo exterior se desvaneció. Ya no estaba en la mesa 14. Estaba dentro del sistema. Podía ver el pánico digital, los paquetes de datos rebotando sin rumbo, los servicios gritando errores. Por encima de mí, oí a mi primo Mateo contar una historia sobre un viaje de pesca. Oí la risa estridente de Gemma. Los registros de errores eran un caos, pero vi un patrón. Una actualización de seguridad mal configurada en un servidor secundario había creado un bucle de autenticación infinito, consumiendo todos los recursos del servidor principal hasta que colapsó, llevándose consigo a los servidores de respaldo. Una novatada. Un error estúpido. Sudo system-stop-aus-service-secondary sudo system-force revert security-patch-v2.4 sudo reboot gateway zrh01. Estaba realizando una cirugía a corazón abierto en un sistema a 10.000 kilómetros de distancia, vestida con un traje de seda, debajo de una mesa en la boda de mi hermana. Si no fuera tan estresante, sería cómico. Ejecuté el comando de reinicio forzado. Contuve la respiración. Un reinicio forzado era arriesgado. Podría corromper los datos. Pero era mi única opción. Los segundos se alargaron. El silencio en mi pequeña pantalla era ensordecedor. Luego, una línea de texto verde. Ping OK. System online. Latency estable. Solté el aire que no sabía que estaba conteniendo. Un sudor frío me recorría la espalda. Lo había logrado. Rápidamente, guardé mi equipo y volví a salir de debajo de la mesa, agarrando el tenedor caído como coartada. Me senté de nuevo, mi corazón todavía latiendo con fuerza por la adrenalina. ¿Todo bien, Idalia? Preguntó Mateo, que me había visto emerger. Te ves un poco pálida. ¿Mucha emoción por la boda? Forcé una sonrisa. Sí. Algo así. Mucha emoción. La cena se convirtió en una prueba de resistencia. Apenas probé la comida, y mi estómago era un nudo de resentimiento y adrenalina residual.
El ruido de la cocina parecía aumentar con cada minuto que pasaba, una banda sonora para mi exilio. Me dediqué a observar a la gente, un pasatiempo que había perfeccionado a lo largo de los años. Vi las sonrisas falsas, las conversaciones forzadas, la desesperada coreografía social de un evento como este. Y me sentí increíblemente sola. Entonces, la tortura alcanzó un nuevo nivel. La música cambió abruptamente a un éxito pop genérico y el DJ, cuyo entusiasmo parecía alimentado por algo más que simple alegría profesional, tomó el micrófono. Y ahora... Su voz retumbó a través de los altavoces. El momento que todas las damas han estado esperando. Es hora de atrapar el ramo. Todas las mujeres solteras, repito, todas las mujeres solteras, a la pista de baile. Ahora. Sentí una oleada de pavor. Odiaba este ritual con una pasión que rozaba lo irracional. Me parecía una reliquia bárbara, un desfile público de las mujeres no reclamadas, forzadas a competir por un símbolo de la única cosa que, supuestamente, les daría valor. Intenté hundirme en mi silla, hacerme invisible. Un grupo de primas y amigas de Gemma, todas en sus 20s, corrieron hacia la pista de baile, sus risas agudas perforando el aire. Se agruparon debajo del escenario, mirando a Gemma con una mezcla de adoración y envidia competitiva. Gemma, de pie en el centro de la pista, era la imagen misma de la perfección triunfante. Sostenía su enorme ramo de peonías blancas como si fuera un cetro real. Sus ojos recorrieron a la multitud expectante. No estaba buscando al azar. Me estaba buscando a mí. Nuestros ojos se encontraron. Vi el destello de malicia en los suyos. Una sonrisa lenta y deliberada se extendió por su rostro. Le hizo un gesto al DJ y él le entregó el micrófono inalámbrico. Esperen. Su voz, falsamente dulce, llenó el salón, silenciando los murmullos. Falta a alguien. Falta mi persona favorita. Mi sangre se heló. No lo hagas, Gemma, le rogué en silencio. Por una vez en tu vida, no lo hagas. Mi hermana. Idalia. Gritó, y en ese preciso instante, el operador del reflector, sin duda instruido de antemano, giró la luz y me enfocó. Quedé atrapada, cegada por un círculo de luz blanca, expuesta ante cientos de extraños. Un murmullo recorrió el salón. Todas las cabezas se giraron para mirar a la figura solitaria en la mesa del rincón. Anda, hermana. Continuó Gemma, su voz goteando una compasión condescendiente. Sube aquí a atrapar el ramo. A ti te hace más falta que a nadie. La risa que siguió fue brutal. No fue disimulada. Fue abierta, cruel, una liberación colectiva de la tensión social a mis expensas. Me sentí despojada, cada centímetro de mi piel expuesto y juzgado. Sube, Idalia. Gritó mi primo Mateo desde su mesa, claramente borracho. A ver si así agarras marido. Busqué desesperadamente la mirada de mi madre. Ella me estaba mirando, sí, pero no con simpatía. Su rostro era una máscara de dura desaprobación. Me hizo un gesto cortante con la cabeza, un movimiento que conocía demasiado bien. Significaba, deja de ser tan sensible. Levántate. No hagas una escena. Hazlo por la familia. Por la familia. Por diversión. Mi humillación era su diversión, su manera de mantener el orden social. Y en ese instante, algo dentro de mí se rompió. No fue un chasquido suave. Fue un estallido violento. La delgada hebra de esperanza a la que me había aferrado durante 34 años, la esperanza de que algún día me verían, me valorarían, me respetarían, se desintegró. El calor de la vergüenza fue reemplazado por un frío glacial. Una calma extraña descendió sobre mí. Era la calma que precede a la destrucción. Cogí el tenedor de postre de la mesa. Lo apreté en mi puño con tanta fuerza que los dientes de metal se clavaron en la palma de mi mano, un dolor agudo y real que me ancló en el momento. Se acabó, me dije a mí misma. Nunca más. Iba a levantarme. Iba a recoger mi bolso.
Iba a caminar a través de ese círculo de luz, con la cabeza bien alta, y no me detendría hasta llegar a la puerta principal. Iba a ejecutar el borrado final y definitivo de mí misma de sus vidas. Relajé mi agarre sobre el tenedor, preparándome para ponerme de pie. Y fue precisamente en ese momento de decisión irrevocable cuando las enormes puertas de madera de la entrada principal de la hacienda se abrieron de par en par. No se abrieron de forma casual. Se abrieron con una autoridad silenciosa, como si el propio aire se apartara para dar paso a quien quiera que llegara. Un hombre se detuvo en el umbral, una silueta recortada contra la oscuridad de la noche exterior. La atmósfera del salón cambió en un instante. La canción pop se detuvo a mitad de una nota. El operador del reflector, confundido, movió el haz de luz desde mi mesa hacia la entrada, iluminando al recién llegado. Incluso Gemma, la reina de la noche, se quedó congelada en la pista de baile, con el micrófono en la mano. Era evidente para todos que este hombre no era un invitado más. Era de un calibre diferente. Los otros hombres en la fiesta, a estas alturas de la noche, ya mostraban signos de celebración, corbatas aflojadas, sacos desabrochados. Este hombre estaba impecable. Su traje, de un azul marino tan oscuro que casi parecía negro, estaba cortado con una precisión milimétrica. No había ni una arruga. Su pelo oscuro estaba peinado hacia atrás, revelando un rostro de ángulos afilados y una expresión de control absoluto. Pero no era solo su apariencia. Era la energía que emanaba. Era una energía que yo conocía bien, una que encontraba en las salas de juntas virtuales a las 3 de la mañana. Era la energía de la inteligencia pura, del poder sin adornos, de una impaciencia innata por la ineficiencia y la estupidez. Vi a mi padre, Arturo, ponerse de pie a medias, entrecerrando los ojos, tratando de colocar a este hombre en su catálogo mental de contactos importantes. Vi a Gemma fruncir el ceño, su rostro una mezcla de confusión y una creciente irritación porque el foco de atención se había desplazado tan abruptamente de ella. Y entonces, a pesar de la distancia y la iluminación dramática, lo reconocí. Y un tipo de pánico completamente diferente, un pánico profesional, se apoderó de mí. Era Leandro Vargas. Era imposible. Leandro Vargas era el CEO español de Vesta Capital. Era una figura casi mítica para mí, una voz profunda y un intelecto formidable al otro lado de una pantalla de ordenador. Era el hombre que había diseccionado mi trabajo, desafiado cada línea de mi código, y finalmente, había aprobado la adquisición de mi empresa. Un hombre que, hasta donde yo sabía, estaba a un océano y 7 zonas horarias de distancia. ¿Qué demonios estaba haciendo aquí? Nuestras miradas se cruzaron a través del salón. Yo, todavía sentada, expuesta en mi mesa del rincón. Él, de pie, dominando la entrada. Su expresión cambió en el instante en que sus ojos se fijaron en los míos. Vi cómo asimilaba la escena en una fracción de segundo, el reflector, mi aislamiento en la mesa 14, la expresión triunfante de Gemma en la pista de baile. Vi un músculo tensarse en su mandíbula. No necesitaba contexto. Lo entendió todo. Oh, no, pensé, el pánico ahora mezclado con una humillación renovada. Por favor, no. No vengas aquí. No dejes que me vea así, en mi momento más patético. Simplemente date la vuelta y vete. Pero Leandro Vargas no era un hombre que se diera la vuelta. Comenzó a caminar. Ignoró a mi padre, que ya se movía torpemente hacia él con una sonrisa nerviosa y la mano extendida. Ignoró a la coordinadora de bodas, que corría hacia él con su portapapeles. Caminó en una línea recta y decidida. Atravesó la pista de baile vacía, sus zapatos de cuero italiano haciendo un sonido nítido y decidido sobre la madera pulida. Se movía con la confianza de un depredador alfa en su propio territorio. El silencio en el salón era ahora tan profundo que se podía oír el zumbido de los amplificadores. Todos, desde los camareros hasta los novios, observaban, hipnotizados. Se dirigía directamente hacia mí. El mundo se había encogido. Ahora solo existía el espacio entre la pista de baile y la mesa 14. Cada paso que daba Leandro resonaba como un latido en mis oídos. Pasó junto a Gemma,
que se había quedado petrificada, tan cerca que la tela de su traje casi rozó el tul de su vestido. Ni siquiera la miró. Vi su boca abrirse en una "oh" de pura indignación. Yo estaba completamente paralizada, una estatua de sal en un vestido de seda. Mi cerebro, normalmente tan rápido, era un caos de señales contradictorias. ¿Debía levantarme? ¿Debía hablar? ¿Debía fingir que no lo conocía? La situación era tan surrealista que desafiaba toda lógica. Leandro no vaciló. No se detuvo hasta que estuvo de pie directamente frente a mí, su alta figura bloqueando mi vista del resto del salón. El reflector nos envolvía a ambos en un círculo íntimo y terriblemente público. Se inclinó, su movimiento fue suave y deliberado, pasando por encima de la tía abuela que roncaba suavemente. Y entonces, en el silencio absoluto del salón, su voz, un barítono tranquilo pero que se proyectaba con una claridad asombrosa, pronunció las palabras que destrozaron la realidad. Perdón por la tardanza, mi amor. Mi mente se quedó en blanco. Las palabras no tenían sentido. ¿Mi amor? ¿Se dirigía a mí? Debía ser un error. Antes de que pudiera articular un pensamiento, antes de que pudiera siquiera respirar, Leandro se inclinó más y presionó sus labios contra mi mejilla. No fue un beso rápido y social. Fue deliberado, cálido y duró un segundo más de lo estrictamente necesario. Fue un acto de posesión, una declaración silenciosa. Luego, se acercó a mi oído, su aliento rozando mi piel, y susurró, su voz un murmullo urgente que solo yo podía oír, su acento español preciso y cortante. Confía en mí. Estás muy por encima de esto. Se enderezó y me miró a los ojos. Y lo entendí. Era una actuación. Un gambito brillante, una pieza de teatro improvisada y ejecutada con una precisión militar para sacarme de una situación insostenible. Y en ese momento, tomé una decisión. Por una vez, no sería un espectador pasivo. Aceptaría el papel que me ofrecían. La coordinadora de bodas finalmente llegó a nuestro lado, sin aliento y visiblemente alterada. Señor, disculpe. ¿Puedo ayudarlo? ¿Su nombre estaba en la lista? Leandro la miró con una expresión de leve molestia, como si ella fuera una interrupción trivial. Debe haber un error, dijo, su voz volviendo a su volumen normal, proyectándose a las mesas cercanas. Mi asiento es con ella. Señaló la silla vacía a mi lado. Luego, en un movimiento de pura audacia, se giró hacia una mesa de servicio cercana, tomó una silla plegable de madera, la abrió con un chasquido seco y la colocó con firmeza junto a la mía en la mesa 14. No intentó movernos a un lugar mejor. En cambio, convirtió nuestro rincón olvidado en el centro del poder. Se sentó, cruzó las piernas y me sonrió. Estás espectacular, Idalia, dijo en voz alta, su voz llena de una calidez que yo sabía que era falsa, pero que sonaba increíblemente convincente. Ese color te queda increíble. El DJ, habiendo recibido alguna señal frenética, finalmente volvió a poner la música de fondo. Gemma, derrotada, dejó caer el micrófono sobre una mesa y volvió a su trono en la mesa principal. Mis padres estaban de pie, inmóviles, como dos estatuas de sal, observándonos. La tía abuela a mi lado se despertó con el murmullo. Parpadeó y miró a Leandro. ¿Quién es ese joven tan guapo, Idalia? ¿Es tu novio? Leandro se giró hacia ella y le dedicó una sonrisa que podría haber derretido glaciares. Un placer, señora. Soy Leandro. Me tomó un momento encontrar mi propia voz. Mi corazón era un tambor desbocado contra mis costillas. Me incliné hacia él, fingiendo intimidad. Leandro, susurré, mi voz apenas un hilo. ¿Qué demonios estás haciendo en México? Él cogió mi copa de agua, que yo no había tocado, y bebió un largo sorbo. El trato se adelantó. Vine a finalizar los papeles. Eres más difícil de encontrar que el Papa. Llamé a tu oficina, dijeron que estabas en un evento familiar. Tuve que sobornar a tu asistente para que me diera la dirección. ¿Sobornaste a mi asistente y viniste a una boda, para encontrarme?
Vine a asegurarme de que firmaras la cláusula de no competencia antes del lunes, dijo, su rostro serio. Luego, un brillo de algo parecido a la diversión apareció en sus ojos. Y, francamente, después de ver esto, hizo un gesto vago hacia el salón, me alegro de haberlo hecho. La puerta de la cocina se abrió de nuevo con un silbido. Esta vez, Leandro se giró lentamente y fijó su mirada en el joven camarero que salía. El camarero se congeló, tragó saliva y retrocedió, cerrando la puerta con un cuidado exquisito. El equilibrio de poder en la habitación se había inclinado. Y su nuevo fulcro estaba aquí, en la mesa 14. La fiesta, o lo que quedaba de ella, intentó torpemente volver a la vida. La música subió de volumen, pero sonaba forzada, como un intento desesperado de cubrir el incómodo silencio que se había instalado. Los invitados en las mesas cercanas ya no pretendían no mirar, susurraban detrás de sus copas de vino, lanzando miradas indiscretas hacia la mesa 14, que de repente se había convertido en el epicentro de todo el evento. Gemma, en la mesa principal, había dejado caer el ramo y ahora estaba enfrascada en una discusión silenciosa pero furiosa con su nuevo esposo, sus gestos eran agudos y cortantes. No pasó mucho tiempo. La curiosidad y la necesidad de controlar la narrativa eran demasiado fuertes para mis padres. Los vi levantarse. Mi madre, Consuelo, lideraba el camino, con la espalda recta y una sonrisa tan tensa que parecía que se le iba a romper la cara. Mi padre, Arturo, la seguía un paso atrás, con los hombros encorvados, pareciendo un hombre que se dirige a una auditoría fiscal, no a saludar a un invitado en la boda de su hija. Idalia, querida, dijo mi madre cuando llegaron, su voz un par de tonos más alta de lo normal. Qué traviesa eres. No nos dijiste que esperabas a alguien. Y no nos presentas. Es una falta de educación. Leandro, que había estado observando el salón con una calma depredadora, se puso de pie en un movimiento fluido y elegante. El gesto, un simple acto de cortesía, hizo que mi padre pareciera aún más pequeño e inseguro. Señora Consuelo, un placer, dijo Leandro, su voz era un barítono tranquilo que cortaba el ruido ambiental. Inclinó la cabeza ligeramente, un gesto formal, casi europeo, que claramente descolocó a mi madre. Y usted debe ser Arturo. Idalia me ha hablado, un poco de usted. Mi padre, visiblemente intimidado, forzó una sonrisa. ¿Nos conocemos? Su cara me suena. ¿Es usted de? Leandro Vargas, dijo él, y el nombre quedó suspendido en el aire entre nosotros. Vi cómo el color desaparecía del rostro de mi padre. Parpadeó, como si no pudiera procesar la información. Vargas, susurró, la palabra apenas audible. Vargas, ¿de Vesta Capital? Vesta Capital. El nombre era una leyenda en los círculos financieros, incluso en los anticuados y provincianos de mi padre. El fondo de inversión de Madrid que estaba devorando empresas de tecnología en toda América Latina. Eran el lobo feroz del que todos los pequeños empresarios como mi padre hablaban con una mezcla de miedo y admiración. El mismo, confirmó Leandro con calma. Mi madre, ajena a las implicaciones, rió nerviosamente. ¡Oh, qué maravilla! El mundo es tan pequeño. ¿Y, trabajas con Idalia? ¿Eres su jefe? ¡Qué orgullo, hija! Leandro me lanzó una mirada fugaz, y por un segundo, creí ver un destello de diversión en sus ojos oscuros. No exactamente, señora. Idalia ha sido la arquitecta principal de la plataforma de pagos que mi fondo acaba de adquirir. ¡Fabuloso!, exclamó mi madre, claramente aliviada de tener una explicación simple que pudiera entender. Siempre supe que eras buena con esas cosas de las computadoras, hija. Tu padre y yo estamos muy orgullosos. Leandro levantó una ceja. Buena, no es la palabra que yo usaría. Se giró para encarar a mis padres por completo, su postura cambió, volviéndose más formal, más letal. Verán, la empresa para la que trabajaba Idalia, Innovative Solutions, no nos interesaba en lo más mínimo. Era un cascarón viejo, con una gestión terrible y tecnología obsoleta. Mi madre frunció el ceño, confundida. Entonces,
lo que compramos, lo que yo compré, no fue la empresa. Fue la arquitectura de software que Idalia diseñó y construyó desde cero durante los últimos 3 años. La compramos para desmantelarla y quedarnos únicamente con su trabajo. Y con ella, por supuesto. Hizo una pausa deliberada, un silencio calculado que obligó a mis padres a inclinarse ligeramente hacia adelante. Para ser completamente transparentes, continuó, su voz bajó un poco, forzándolos a escuchar con más atención, el valor de esta adquisición, que finalizamos el viernes por la tarde, fue de 1.800 millones de pesos. El número explotó en el silencio. 1.800 millones. Mi madre soltó un jadeo audible y se llevó una mano a su collar de perlas como si de repente le faltara el aire. Pesos. Logró decir. Pesos, confirmó Leandro. O 90 millones de dólares, si prefiere una moneda más estable. La empresa no valía nada sin el cerebro de su hija. Así que, no, señora Consuelo, yo no soy su jefe. Yo soy, en todo caso, su socio comercial más importante. Y su mayor admirador. Mi padre parecía que le habían sacado todo el aire de los pulmones. Su cara, normalmente rojiza por el vino y la presión arterial alta, había adquirido un tono grisáceo y ceroso. Se quedó mirando a Leandro, luego a mí, y de nuevo a Leandro, su mente tratando desesperadamente de computar la nueva realidad. La hija invisible, la solterona sentada junto a la cocina, la que jugaba con numeritos, acababa de ser tasada en una cifra que él nunca podría soñar ganar en 10 vidas. Gemma, que había estado observando la escena desde la mesa principal, vio la expresión de puro shock en los rostros de nuestros padres. Vio cómo mi madre se tambaleaba. Dejó a su esposo a mitad de una frase, se levantó y empezó a caminar hacia nosotros, su rostro una máscara de furia y confusión. La tormenta se acercaba. Gemma llegó a nuestra mesa no como una novia, sino como una valquiria vestida de blanco. Su rostro estaba rojo de ira, sus ojos brillaban con una furia que contrastaba grotescamente con el tul y los cristales de su vestido. ¿Qué está pasando aquí?, espetó, su voz era un siseo venenoso. Su mirada se clavó en Leandro. ¿Quién demonios eres tú y qué le estás diciendo a mis padres? Gemma, por favor, baja la voz, suplicó mi padre, tratando de agarrarla del brazo. No. Gritó ella, apartando su mano con un gesto violento. El movimiento hizo que algunos invitados en las mesas cercanas se giraran. Este es mi día. Es mi boda. ¿Y tú, Idalia? Se giró hacia mí, su rostro contorsionado por el desprecio. ¿No pudiste soportar que yo fuera el centro de atención por una sola noche? ¿Tuviste que ir y contratar a un actor? ¿A un escort, para venir aquí a inventar historias y humillarme? Contratar a un actor. La acusación era tan ridícula, tan profundamente Gemma en su egocentrismo, que una risa amarga y seca escapó de mis labios antes de que pudiera detenerla. Fue Leandro quien respondió, su calma era un contrapunto escalofriante a la histeria de mi hermana. Señorita. Gemma, ¿verdad?, dijo, su tono era peligrosamente suave. Le aseguro que mi tarifa por hora es considerablemente más alta de lo que usted podría permitirse. Y mi tiempo es infinitamente más valioso. Estás arruinando mi boda. Chilló ella, las lágrimas comenzaban a brotar en sus ojos, lágrimas de rabia, no de tristeza. Y fue entonces cuando yo, finalmente, me puse de pie. Lentamente. Sentí que me elevaba por encima de años de silencio y sumisión. La rabia helada de antes se había transformado en una claridad de acero. ¿Arruinando?, pregunté, mi voz era sorprendentemente firme. ¿De qué ruina estás hablando exactamente, Gemma? ¿Te refieres a los 100,000 pesos de mis ahorros que usaste como depósito para este mismo lugar? ¿A eso te refieres? Gemma retrocedió un paso, como si la hubiera abofeteado físicamente. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Tú, cómo te atreves a mencionar eso ahora? No, dije, dando un paso hacia ella. La pregunta es cómo te atreviste tú a aceptarlos y luego sentarme junto a la cocina. ¿Y tú, papá? Me giré hacia él,
que ahora evitaba mi mirada. ¿Cómo te atreviste a pedirme 50,000 pesos para tu nómina el mes pasado, y luego dar un discurso sobre cómo mi trabajo no es real? Parece que mi trabajo, irreal, ha estado pagando tus deudas reales durante bastante tiempo. Mi padre abrió y cerró la boca como un pez fuera del agua. No salió ningún sonido. Estaba atrapado, exposed. Leandro había observado este drama familiar con el desapego de un científico que estudia insectos bajo un microscopio. Luego, su mirada se posó en mi padre, una expresión pensativa en su rostro. Arturo, dijo, el tono casual de su voz era engañoso. Su empresa de importación. Importaciones Arturo del Valle, ¿correcto? Mi padre asintió, con una expresión de pavor creciendo en su rostro. Sabía que algo terrible estaba por suceder. Qué fascinante coincidencia, dijo Leandro, sacando su propio teléfono de su bolsillo interior con un movimiento deliberado. Lo desbloqueó con el pulgar. Vesta Capital, mi fondo, tiene muchas divisiones. Una de ellas, una de mis favoritas, se especializa en adquirir carteras de deuda corporativa morosa. Básicamente, compramos los préstamos que los bancos ya dan por perdidos, a un precio de descuento. Se detuvo, sus ojos fijos en mi padre. El terror en el rostro de Arturo era ahora palpable. De hecho, continuó Leandro, sus dedos se deslizaban por la pantalla. La semana pasada cerramos un trato bastante grande con Inbursa para adquirir una cartera de préstamos comerciales que estaban a punto de ser cancelados. Y no me lo va a creer, pero su nombre acaba de aparecer en mi pantalla. Le dio la vuelta al teléfono. Desde mi ángulo no podía ver la pantalla, pero mi padre sí. Arturo soltó un sonido ahogado, un gemido de desesperación, y tuvo que agarrarse del respaldo de mi silla para no caer. Parece, señor Arturo, dijo Leandro, guardando su teléfono con una finalidad escalofriante, que su empresa nos debe una cantidad bastante sustancial. El banco se cansó de sus impagos. Ahora, su nuevo acreedor soy yo. Jaque mate. El universo pareció detenerse. Gemma miraba a nuestro padre, sin entender completamente, pero viendo la devastación en su rostro, supo que era catastrófico. Mi madre finalmente se derrumbó en una silla vacía, su mano todavía en su garganta. Leandro ya no era solo el admirador multimillonario de Idalia. Era el nuevo acreedor de mi padre. Era el hombre que ahora era dueño de la deuda de mi padre. Era el hombre que tenía el poder de destruir lo poco que quedaba del legado familiar. Con una sincronización perfecta, Leandro me ofreció su brazo. Idalia, creo que nuestra conversación de negocios es un poco más urgente de lo que pensaba. ¿Te gustaría salir a tomar un poco de aire fresco? El ambiente aquí dentro, lanzó una última mirada a mi familia destrozada, se siente un poco viciado. Asentí, mi garganta demasiado apretada para hablar. Tomé su brazo y, juntos, caminamos lentamente a través del salón silencioso, dejando a mi familia congelada en su propia ruina, junto a la puerta de la cocina. La suite de Leandro en el St. Regis era más grande que mi apartamento. Tenía vistas panorámicas de todo el Paseo de la Reforma. Él me sirvió un vaso de agua mineral mientras yo me paraba junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad sin verlas realmente. Mi amor, dije finalmente, rompiendo el silencio. Él se paró a mi lado, mirando también por la ventana. Fue un impulso táctico, respondió, su voz tranquila. Parecía que necesitabas artillería pesada. No me equivoqué. ¿Lo de mi padre, eso fue real? ¿O fue un farol? Su expresión se endureció. Fue absolutamente real. Lo descubrí esta tarde mientras mi equipo hacía una diligencia de vida de último minuto sobre ti, antes de mi vuelo. Revisamos todo. Familia, finanzas, no me gusta volar a ciegas a una negociación. Tu padre ha estado en mora durante 6 meses. Me estremecí. Gracias, Leandro. Por todo. No me agradezcas, Idalia. Eres mi activo más valioso. Fue una simple maniobra para proteger mi inversión, dijo, con su habitual franqueza empresarial. Luego, su tono se suavizó. Y además,
detesto a los bullies. Duerme bien. Mañana reorganizaremos el futuro. Su asistente me había conseguido una habitación en el mismo piso. Entré, me quité el vestido verde esmeralda y lo dejé caer al suelo como una piel muerta. Me di una ducha tan caliente que casi me quema la piel, tratando de lavar la suciedad de la noche, de los años. Me derrumbé en la cama de sábanas de 1000 hilos y dormí por primera vez en mucho tiempo, un sueño profundo y sin sueños. A la mañana siguiente, me desperté sintiéndome extrañamente ligera. Bajé a la cafetería del hotel para tomar un espresso. Y allí, acurrucada en un sillón de terciopelo en un rincón oscuro, estaba ella. Gemma. Era una visión impactante. Se había ido la novia radiante, la influencer glamorosa. En su lugar había una mujer joven que parecía haber envejecido 10 años en una noche. No llevaba maquillaje. Su cabello estaba recogido en un moño desordenado. Llevaba unos pants grises manchados y unos enormes lentes de sol, a pesar de que estábamos en el interior. Estaba temblando, a pesar del calor del hotel. ¿Cómo supiste que estaba aquí? Le pregunté, mi voz sonaba plana, desprovista de emoción. Te seguí anoche, respondió, su voz era un susurro ronco. Tuve que tomar un Uber. El imbécil de mi esposo se fue con sus padres. Me quedé dormida aquí, en el lobby. Los de seguridad casi me echan. Gemma, no tengo nada que decirte. Vete a casa. Lo arruinaste todo. Siseo, pero sin la fuerza de la noche anterior. Sonaba patética. Absolutamente todo. ¿Qué arruiné, Gemma? ¿Tu perfecta y brillante mentira? Se quitó los lentes de sol, y vi la devastación total en sus ojos. Estaban rojos, hinchados, vacíos. Ese matrimonio, dijo, su voz se quebró, era un contrato. Un maldito contrato de negocios, Idalia. La familia de Rodrigo es rica, sí, pero su padre es un snob de la vieja escuela. Quería una nuera, perfecta, de una familia, perfecta, y estable, para mantener las apariencias. Y mi vida es una farsa. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, silenciosas y agotadoras. Esa vida de influencer está construida sobre una montaña de deudas. Debo dinero de tarjetas de crédito para comprar la ropa que enseño. Debo dinero a los patrocinadores porque no cumplí con las métricas. Lo debo todo. El trato era que me casara con Rodrigo, les diera la imagen de la familia feliz, y su padre, a cambio, pagaría mis deudas discretamente. Me quedé allí, de pie, procesando la magnitud de su engaño. Era una casa de naipes, y yo la había derribado sin querer. Anoche, continuó, su voz apenas un murmullo, después de que te fuiste, el padre de Rodrigo se llevó a papá a una oficina. Lo interrogó sobre la deuda con Vesta Capital. Sobre la quiebra inminente de papá. Esta mañana, me llamó. El trato se canceló. Dijo que nuestra familia era, financieramente inestable, y un riesgo para su reputación. Rodrigo. Rodrigo ni siquiera me ha llamado. Se rió, un sonido hueco, horrible. Y ahora, mírate. La hermana multimillonaria. ¿Sabes por qué te traté así, Idalia? ¿Sabes por qué siempre te he odiado? Porque te hacía sentir superior, dije, repitiendo mi teoría. No, dijo, mirándome con una honestidad cruda y brutal que nunca le había visto. Te odio porque tú no necesitas a nadie. Te sientas sola con esa estúpida computadora tuya y construyes un imperio de la nada. Eres libre. Y yo estoy atrapada. Estoy tan atrapada en esta vida perfecta que construí que preferiría morir antes que dejar que la gente vea la verdad. Se puso de pie, sus piernas temblaban. Siempre te menosprecié, porque ver que tú eras real, hacía que yo me sintiera como un fraude. Y lo soy. Se puso los lentes de sol y se alejó, arrastrando los pies, una reina destronada en su propio reino de mentiras. La vi salir por las puertas de cristal del hotel y desaparecer en la dura luz del sol de la Ciudad de México. Y por primera vez en mi vida,
no sentí ni una pizca de envidia por mi hermana dorada. No sentí rabia. Ni siquiera satisfacción. Solo una lástima profunda y agotadora. Ella estaba en una jaula que ella misma había construido. Y yo, finalmente, había encontrado la llave de la mía. La siguiente semana fue un torbellino. Pasé cada día con Leandro y su equipo de abogados. Pero nuestras reuniones no fueron en salas de juntas estériles. Fueron en movimiento. Trazamos la nueva estructura de la división de tecnología sobre un capuchino en una cafetería de la Condesa. Discutimos la estrategia de contratación mientras caminábamos por los pasillos del castillo de Chapultepec. Finalizamos mi nuevo contrato en una mesa al aire libre en Polanco. El trato de 90 millones no fue por la plataforma actual, Idalia, me dijo en nuestro último día de reuniones, mientras mirábamos los jacarandás. Fue un pago inicial. Un pago para asegurarme de que nadie más te contratara. Te quiero en Madrid. Dirigiendo todo. Serás mi directora de tecnología. No era una oferta de trabajo. Era una coronación. Acepto, dije. La palabra salió de mi boca con una facilidad que me sorprendió. No hubo dudas. No hubo miedo. Solo certeza. Una semana después, mi apartamento en la Roma Norte estaba inquietantemente silencioso. Las cajas de la mudanza internacional ya habían sido recogidas. Mi vida entera estaba en un contenedor en algún lugar, en camino a España. Mi vuelo salía esa noche. Estaba parada en medio de la sala vacía, el eco de mis pasos sobre el suelo de madera era el único sonido. Solo quedaba mi maleta de mano y mi bolso. Entonces, sonó el timbre. No era el taxi. Eran ellos. Abrí la puerta. Allí estaban, papá, mamá y Gemma, agrupados torpemente en el pasillo. Parecían náufragos. Papá había perdido peso y tenía unas ojeras oscuras y profundas. Gemma no llevaba ni una gota de maquillaje, su rostro estaba pálido e hinchado. Mi madre sostenía un tupper de plástico, una ofrenda de paz patética y tardía. Probablemente contenía mi comida favorita, un plato que no había cocinado para mí en años. Idalia, comenzó mi padre, su voz era un graznido débil. No puedes irte. Ya me fui, papá. Respondí, mi voz era tranquila. No, no entiendes, dijo, dando un paso adelante. Tienes que hablar con el señor Vargas. Él va a ejecutar la hipoteca de la empresa. Va a quitarnos todo. La bodega. La casa está como aval. Lo perderemos todo. Es tu acreedor, papá. Tienes que negociar con él. No me escucha. Su voz se quebró. Su asistente dice que él no trata con deudores de bajo nivel. Dice que todos los asuntos relacionados con Importaciones Arturo del Valle deben pasar por su nueva directora de tecnología. Por ti. Ahí estaba. La verdad. No vinieron a disculparse. No vinieron a desearme buen viaje. Vinieron a pedirme que, una última vez, fuera su red de seguridad. Que usara mi nuevo poder para salvarlos de sus propias decisiones. Mi madre dio un paso adelante, extendiéndome el tupper. Hija, por favor, suplicó, sus ojos llenos de un pánico que nunca había visto en ella. Tu familia te necesita. Somos tu sangre. Miré a mi madre, con su tupper. Miré a mi padre, un hombre roto por su propio orgullo. Miré a Gemma, que permanecía en silencio, mirando al suelo, finalmente consumida por la vergüenza. Me giré, volví a entrar en el apartamento vacío y recogí mi bolso de la barra de la cocina. También recogí mi único juego de llaves. No puedo, dije, mi voz no era dura, ni vengativa. Era simplemente un hecho. ¿Qué quieres decir con que no puedes? Gritó mi madre, suplicando. Somos tu familia. Tienes que ayudarnos. No puedo, repetí, mirándola directamente a los ojos. Porque ya no trabajo en el departamento de soluciones para problemas familiares.
Y, de hecho, ya ni siquiera trabajo en México. Caminé hacia la puerta. Ellos se quedaron parados, como estatuas en medio de mi antigua vida. Mamá, dije, mi voz se suavizó un poco. Dejé la llave de repuesto en la barra, junto a la cafetera. Por si quieres venir a regar las plantas. Salí al pasillo y cerré la puerta detrás de mí. El clic de la cerradura fue el sonido más satisfactorio que había oído en mi vida. No intentaron detenerme. El taxi al aeropuerto ya me esperaba. El viaje fue silencioso. Cuando llegué a mi puerta de embarque, vi que el vuelo a Madrid estaba a tiempo. Leandro no estaba allí para recibirme y él había volado de regreso a España hacía días. Este era mi viaje. Mi comienzo. Sola. Cuando el avión despegó y se elevó sobre la monstruosa y hermosa mancha de luz que es la Ciudad de México, esperé sentir algo. Tristeza. Ira. Tal vez incluso un poco de triunfo. Pero no sentí nada de eso. Sentí ligereza. Como si me hubieran quitado un peso de 100 kilos de los hombros. No sé si la compañía de mi padre sobrevivirá, o si el matrimonio de Gemma durará un mes más. Y, sinceramente, mientras el avión se inclinaba hacia el este, cruzando el vasto y oscuro Atlántico, me di cuenta por primera vez en 34 años, de que esos ya no eran mis problemas. ¿Estuve mal en finalmente elegirme a mí misma? ¿Estuve mal en dejar de ser la silla vacía en la mesa 14? No estoy segura. ¿Ustedes qué piensan? Gracias por escuchar mi historia. Si alguna vez te has sentido invisible en tu propia vida, cuéntamelo en los comentarios. Y no olvides suscribirte para más historias.